Basta de payasadas. ¿Venimos aquí a jugar o qué? Ya. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Yo soy Max y pues como ya saben, en este canal nos especializamos en lo que es el modelado 3D y visualización arquitectónica. Como ya vieron en el título, hoy nos vamos a enfocar un poco a estos letreros, esta iluminación como neón. Es muy fácil, es básicamente un material de luz y un buen modelado, porque también si lo modelamos muy feo, puede ser falso. Entonces es muy fácil, así que vamos. Y vamos a empezar, amigos, muy rápido con esto. Simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les quiero enseñar, ¿no? Muy rápido. Yo ya tengo aquí previamente estos letreros modelados. Voy a modelar uno con ustedes y pues básicamente son exactamente los mismos pasos para todos. Ahorita les voy a decir qué cambia. Simplemente aquí en la pestaña de creación, en la parte de geometrías, Text Plus, abrimos una ventana y vamos a cambiarle el nombre a luces neón. Seleccionamos nuestro texto y fíjense bien, en todos mis textos yo les cambié el estilo, ¿no? El estilo del texto. Por ejemplo, yo aquí voy a utilizar el que dice Evelyn Script. Ese. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Ya me dio un elemento 2D, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? En mi pestaña de geometría, yo voy a aumentarle el extrude para que sea un elemento 3D. Entonces le voy a dar 0.5. Y ahora, para darle más detalle, porque pues a mí no me gusta esto, yo le voy a aplicar un bevel. Y simplemente le voy a poner el que dice convex. Así de simple. Ya tenemos, ¿no? Un elemento ya más redondeado que nos asemeja como a un tubo de halógeno, algo muy similar. Ahora, yo para darle un poco más de detalle, yo le voy a dar aquí en Shapes, una elipse. Ahí está. Y ahora es muy importante que tengan habilitado la visualización en el viewport y en el render, porque si no, no van a ver nada. Y bueno, yo aquí le puse radial y vamos a dejarla en 3. Ustedes lo pueden cambiar a 5 o como ustedes quieran. Yo lo voy a dejar en 3. Y aquí yo le puedo cambiar, ¿no? Un poquito el tamaño. Simplemente yo lo dejo así y le voy a poner un plano para tener algo atrás. Voy a meterle un material de corona. Muy rápido. Y ahora vamos a verlo, lo interesante, que lo que importa aquí es en nuestra tecla M, es, bueno, aquí yo ya tengo previamente algunos hechos para enseñarles, pero bueno, así es como se hacen. Simplemente aquí en nuestra pestaña de corona vamos a utilizar un Corona Light MTL. Simplemente lo arrastramos y ya tenemos este material. Simplemente los valores que vamos a tocar es el color y la intensidad. Ahora vamos a hacerlo de manera más visual. Vamos a darle al Window y ya está aquí, ¿no? Nuestro cartel. Y vamos a darle un interactivo. Ya les spoileé la imagen. Bueno, es la de la miniatura, pero no importa. Aquí está. Y ahora simplemente yo lo que voy a hacer es asignárselo a nuestros elementos y vean como en mi viewport yo ya veo algo, ¿no? Yo ya veo luz. Voy a bajarle un poquito esto para que no se nos meta. Ahí está. Ya tenemos luz. 40 brillantes watts de luz. Estupendo, Dios se sentirá halagado. Ahora, lo que hay que mover es, pues esto se ve súper plano, ¿no? Medio chafa. Simplemente hay que subirle la intensidad, vamos a ponerle 8. Y pues vean, ¿no? Aquí ya se empieza a mover. Ahora, un valor importante es esta pestaña de Bloom and Glare. Por ejemplo, ahorita lo vamos a modificar que estén todos los otros carteles. Pero por ejemplo,
Si yo aquí duplico esta luz y yo a esta le cambio el color, ¿cómo se lo cambio? Aquí en color, nos vas a abrir la ventana de Color Picker y simplemente aquí yo lo puedo ir modificando. Aquí en Whiteness siempre hay que revisar que nuestro valor esté hacia arriba, ¿no? Porque si está hacia abajo solo se va a ver blanco. Entonces simplemente yo aquí lo puedo cambiar, ¿no? De color al color que yo quiera. Damos OK y yo le voy a dar un interactivo otra vez y este verde se lo voy a aplicar a mi tubo como el contorno. Y por ejemplo este yo quiero que sea un tono frío, ¿no? Pues vean, aquí ya lo cambio. Vamos a poner más aquí y vean, ¿no? Como ya va cambiando un poquito el tono, ¿no? Como de estas luces. Ahora un detalle que yo hice en los otros es simplemente a este perímetro yo le di un control C, control V como copia y simplemente aquí hay dos elementos. Lo que yo hice es, bueno, deshabilitarle esto y darle un extrude. ¿Para qué? Para que tenga un fondo. Y bueno, simplemente esto yo con un Corona MTL se lo voy a poner aquí para que tenga un fondo. Y bueno, por ejemplo aquí ya tenemos como un cartel, ¿no? Como con una base atrás. Quiero que ahora vean de este lado los letreros que yo tenía previamente, ¿no? Modelados. Por ejemplo, aquí lo único que hice fue darle diferentes formatos de letra y darles una base, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo vemos aquí ya con luz, simplemente un Corona MTL ya asignado, ya vemos aquí, ¿no? Pues diferentes carteles. Por ejemplo, vean este que me gustó mucho, ¿no? Como terminó únicamente el contorno de la letra. Por ejemplo, vean este. Les digo, esto nada más es de ir jugando un poco con el modelo, ¿no? Que tengamos. Por ejemplo, yo aquí, pues vean, ¿no? A este simplemente lo detaché de la parte de arriba. Abajo le puse un blanco, arriba un azul y al contorno le puse un rojo. Por ejemplo, vean, esta como es una simbología, este como un clásico, ¿no? De Open. Y ahora vámonos a la escena en la cual ya están acomodados. Esta es una escena pues muy básica, ¿no? Que ahorita hice. Simplemente le voy a dar aquí en mi cámara y aquí ya están acomodados, ¿no? Estos. Ahora sí, vámonos a la parte buena del video, a la parte jugosa. Y ya tenemos aquí nuestros carteles. Ahora, lo que les mencionaba, la pestaña más importante que vamos a poner aquí es la de Bloom and Glare. ¿Por qué? Simplemente lo voy a desplegar y vean, yo la voy a habilitar y le voy a poner 0 y 0. Ahorita esperamos a que cargue tantito. Y por ejemplo, ¿qué es el Bloom? El Bloom es como si fuera un espectro de luz. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo aquí en 5, vean cómo va a cambiar la imagen. ¿Ya vieron? Se hace más blanca. Por ejemplo, si yo le pongo un 15, vean, ¿no? Va a estar muy exagerado. ¿Ya vieron? Se empieza a hacer más blanca la imagen. Se hace como todo este espectro de luz. Ahora no hay que abusar. Vamos a dejarle en 5, ¿no? En este caso. Y el glare, ¿qué es el glare? Son los destellos que van a emitir las luces. Por ejemplo, si yo le pongo aquí un 3, vean cómo va a tener destellos. ¿Ya vieron? Esto pues es básicamente lo que le da muchísimo realismo, ¿no? A estos letreros. Y pues hacen que se vean ya pues de mejor calidad en una escena. Pues ya simplemente, por ejemplo, si yo aquí abro mi tecla 8 y yo le asigno el HDRI que ya tenía previamente puesto, muy acorde a la situación. Vamos a esperar a que cargue, no vaya a explotar esto. Ahí está, y ¡boom! Ahí está. Y pues así, amigos, es como vamos a simplemente crear nuestro material de luz y aplicarle nuestro Bloom and Glare para dar
estos detalles que van a abonar mucho a nuestro render. Y boom, así de sencillo, amigos. Como ven, es muy fácil hacer este tipo de materiales. Aquí abajo les vamos a dejar otros links en las tarjetas para que vayan a ver nuestros videos de diferentes materiales como el vidrio y el metal. También coméntenos si quieren ver otro tipo de materiales, pues ahí los estaremos leyendo y posteriormente haremos nuevos videos sobre lo que ustedes quieran, ¿no? Ver. Denle like si les gustó y compártanlo. También es importante que nos sigan porque ahí se pueden enterar un poco sobre nuestro trabajo y también sobre los cursos que damos. Ahora, un anuncio importante que quería hacerles es, en cuanto lleguemos a los 1000 suscriptores, vamos a subir un tutorial totalmente gratis. ¿Para qué? Para que se den una idea de lo que enseñamos en nuestros cursos. Y pues si ustedes no están totalmente convencidos, pues que se animen a tomarlo. Van a aprender muchísimas cosas. Entonces, en cuanto lleguemos a los 1000 suscriptores, vamos a subir este tutorial totalmente gratis. Pues, sin más, nos vemos el siguiente video.